Damos gracias a Dios, amados, por esta bendición de estar en sus atrios, en su casa. Quiero, a nombre, mío como pastor, dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos, pero también a los que hoy están con nosotros de visitas. Así que sean muy bienvenidos a nuestra iglesia. Les amamos en el Señor. En segundo lugar, les digo, hoy les recuerdo que ya empezamos los estudios de los miércoles de Corintios. Estamos en la primera carta, en su capítulo 13. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 6. Oramos al Señor. Padre, estoy delante de ti, pero también delante de ese pueblo que tú has comprado por tu sangre. Un pueblo que se merece el respeto. Un pueblo que necesita escuchar tu palabra. Quita mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, y que sea tu palabra llegando a nuestras vidas, Dios. Queremos oír tu palabra y ser edificados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús lleno de compasión. El texto que acabamos de leer, mis amados, nos dice que, por ejemplo, el versículo 13, del capítulo 14, versículo 13, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. ¿Qué cosa oyó Jesús? Lo que Jesús oyó es que Juan el Bautista había sido muerto y entregaron su cabeza en un plato. Y esto los discípulos lo vieron y los discípulos lo escucharon y se lo llevaron y se lo dijeron a Jesús. Sin duda Jesús no quiso tener confrontación, Jesús no quiso seguir presenciando esa situación y mejor se fue a un lugar distante y quiso estar solo. Pero la multitud no dejó que Jesús estuviera solo. Por eso dice el texto, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero dice el texto, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Esa era la situación, mis amados. Y cuando la humanidad llegó, cuando todo el gentío llegó a rodear a Jesús, Jesús con esos ojos divinos, con esas miradas divinas, vio a toda la multitud y conoció los corazones de ellos. Y dice la palabra del Señor, los vio como ovejas sin pastor. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que Jesús tuvo compasión de ellos. Y mis amados, Jesús siempre fue y sigue siendo ese Señor que se encarna en el dolor, se encarna en la situación que la humanidad vive. Jesús no es indiferente a la situación que vivimos, que usted y yo hemos pasado. No. Jesús siempre ha estado interesado y muy cerca de cada uno de nosotros, mis amados. El diccionario define la palabra compasión como sentimiento de ternura y lástima por las desgracias de los demás. Sentimiento de ternura y lástima. Pero Jesús no solamente tuvo esos sentimientos de ternura, de encarnarse, de entrar en los zapatos, de ponerse en el lugar del que padece, sino que también, hermanos, la compasión de Jesús lo llevó a hechos concretos. Lo llevó a hacer algo por la vida de las personas. Y es que así debe ser, mis amados, cuando
Cuando la compasión llega a nuestro corazón, cuando nosotros sentimos compasión, no debe ser solamente ese sentimiento de lástima y verlos indiferente, pero quedarnos estáticos y sin hacer nada por ellos. Eso no es compasión. La compasión es que sientes el dolor, te encarnas en la situación de la persona o de la sociedad, pero que también actúas. ¿Se acuerda usted de la parábola del samaritano? Está el hombre tirado, herido. Pasó el sacerdote y pasó el levita, pero va el samaritano, lo vio. Y este hombre fue, lo levantó, curó sus heridas y después lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a un lugar para que cuidasen de él. Y le dijo al mesonero: cuídamele. Y aquí te dejo esto para que lo cures y para que lo atiendas. Y si gastas de más, te lo devolveré después. El samaritano nos da a entender que la compasión debe ser así. Ves la situación del que sufre, ves la situación del que padece, pero eres movido a actuar en favor de. Y así fue Jesús. Dice la palabra del Señor, mis amados, en el pasaje que acabamos de leer. Y saliendo Jesús, dice el verso 14, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Otro pasaje paralelo que cuenta la misma historia en Marcos, dice: y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que estaban sin pastor. Amados, la verdadera compasión, mis amados, es el sentimiento de sufrir con el que sufre. La verdadera compasión es encarnarnos en el dolor, pero también ser un instrumento de Dios para bendecir la vida del que sufre. Si en ese sentimiento no hay algo que puedas hacer en favor de, entonces no es un sentimiento real. Porque el sentimiento real o la compasión real te va a llevar a actuar en amor, como lo vemos que Jesús lo hizo. Así que la verdadera compasión, hermanos, nos lleva a hacer algo por aquel que necesita. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, mis amados, Jesús, lleno de compasión, tiene compasión de la humanidad sin Dios. Si tienes tu Biblia abierta ahí en el Evangelio de Mateo, vamos a leer el versículo 14 que ya compartí hace un momento, y dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Amados, vemos en este pasaje que Jesús tuvo compasión, pero la compasión de Jesús fue hacia la humanidad que le rodeaba, hacia toda esa multitud. No sabemos cuánto. La Biblia dice que lo siguieron de todas las ciudades. Estaba Galilea, estaba Belén, estaba Samaria. No sabemos de cuántas ciudades habían seguido a Jesús, pero de seguro la multitud era grande. Y Jesús tuvo compasión de todos, no solamente de los enfermos. El corazón de Jesús se compadeció, se llenó de ternura, pero al ver a toda la sociedad, no solamente por aquellos que estaban enfermos. Y la Biblia nos dice en el pasaje paralelo, hermanos, de Marcos capítulo 6, es lo mismo, versículo 34, al desembarcarse vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de la humanidad. Jesús no se quedó indiferente.
Tuvo compasión, su corazón se vio tocado. El corazón de Jesús estaba lleno de ternura por la situación que vivía la sociedad. Y mis amados, pero Jesús no solamente tuvo compasión por los enfermos, sino de todos los que estaban allí. ¿Por qué? Porque todos estaban alejados de Dios. Porque todos necesitaban conocer a Jesús como Salvador. Porque todos vivían sin Dios y sin esperanza. Porque todos estaban en el riesgo de morir sin esperanza. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Ciertamente Jesús en un momento va a sanar a los enfermos, pero Jesús tuvo compasión de todos, porque todos están desamparados. Todos estaban desamparados, no contaban con el amor del Señor, porque ellos no conocían a Dios. Y dice también el texto, mis amados, que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados. ¿Usted tiene alguna definición de la palabra desamparados? ¿O desamparado o desamparada? ¿Qué idea tiene usted de esa palabra, desamparados? Pues hermanos, no tenían ninguna protección, ni quien viera por ellos, ni quien velara por ellos, ni quien cuidara por ellos. Estaban allí corriendo peligro, ni quien pudiese responder por ellos, ni si quien pudiese salir al desquite por ellos. Estaban, hermanos, desamparados. Pero no solamente desamparados, dice también la Biblia que estaban dispersas. Usted y yo hemos usado la palabra dispersas cuando cada quien se va por su camino. Se fueron sin rumbo. Todos se fueron. Están en alguna parte, pero no sabemos dónde y no sabemos a dónde van. Así estaba esta sociedad. Toda esta sociedad estaba así. Estaban, hermanos, dispersas. Cada uno había tomado su propio camino. Jesús estaba allí, pero estaban dispersos. Estaban con Jesús, estaban rodeando a Jesús, pero no tenían a Jesús como Señor, no tenían a Jesús como pastor, no tenían a Jesús como Salvador. Y por eso Jesús los ve dispersos. Porque una cosa es estar juntos, pero no tener a Jesús. Mucha gente sabe de Jesús. Mucha gente ha orado alguna vez hacia Jesús. Pero siguen dispersos, cada quien agarra su propio camino. Y aquí está la situación de esta sociedad. Y Jesús dice que estaban como ovejas sin pastor. ¿Usted sabe qué es estar una oveja sin pastor? Allá en el campo, una oveja sin pastor, ni nadie quien les dé pasto, nadie quien los lleve a las aguas, nadie que los cuide de los animales carnívoros, de las fieras, nadie quien cure sus heridas, sin pastor, estar abandonado. Así estaba esa sociedad, sin pastor. Amados, estaban como ovejas sin pastor. Jesús estaba ahí, pero no era el pastor. Jesús estaba ahí, pero ellos no le decían pastor. Jesús estaba allí, pero no había una relación de oveja-pastor.
Esa era la situación que vivían, mis amados. Y por tanto vivían sin Dios y sin esperanza. Jesús, hermanos, tuvo compasión de ellos. El corazón de Jesús estaba enternecido por tener una relación, porque ellos le reconocieran como Jesús, como Señor y Salvador. Jesús quería ser pastor de ellos, pero no lo reconocieron como pastor. Lo cierto es que más adelante toda esa multitud le va a gritar a Jesús: crucifíquenle, crucifíquenle. Porque no tenían a Jesús como pastor, aunque tuvieron al pastor allí. Amados, y Jesús buscaba tener una relación con ellos. El corazón de Jesús estaba enternecido y Jesús quería ayudarles. Quería ser el pastor de ellos, pero ellos no querían tener una relación con Jesús. Y entonces, hermanos, estaban como ovejas sin pastor, estaban perdidas, sin rumbo. Ni quien viera por ellos. Yo quisiera también hoy preguntarte: ¿cómo está tu situación? Jesús está allí. Él está, decimos está en el cielo, pero está a tu lado. Pero Jesús está junto a ti. La pregunta ¿es tu pastor Jesús? Y Él no es indiferente. Él sabe que tú estás pasando una situación. Él sabe que lo necesitas a Él. Él está allí, pero pregunto, ¿es tu pastor? ¿O vives como oveja sin pastor, desamparada y dispersa, cada quien por su propio camino? Pregunto entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Eres como ovejas sin pastor o tienes a Jesús? ¿O Jesús es tu pastor? Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser tu pastor. Él quiere estar contigo, dirigirte, acompañarte, cuidarte, confortarte. Él no quiere que sigas solo o sola. Y amados, por otro lado también Jesús tuvo compasión entonces, ¿por qué? Porque estaban separados de Dios. Dice el texto en el Mateo 9:36, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora en diciembre tocamos mucho un pasaje de Isaías 9, ¿se acuerdan? Y Isaías dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:1 menciona la tierra de Neftalí, de Zabulón y también de Galilea. ¿Y saben ustedes dónde estaba Jesús en este momento, en el pasaje que estoy tocando? De Mateo 13. Oyendo Jesús se apartó de allí. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba en Galilea. ¿Y saben ustedes cómo era la situación de Galilea? Pues un oscurantismo. En un oscurantismo, mis amados. Y déjenme leer lo que dice Mateo 4 acerca de la gente que Jesús seguía allí en Galilea. Dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué nos describe esto? Las ovejas estaban totalmente en una situación terrible.
Y por eso Jesús los vio como ovejas sin pastor. Jesús sabe la situación de cada una de las personas. Jesús sabe si tú lo tienes a Él como pastor. Y Jesús sabe que muchos no quieren tener a Jesús como su pastor. Jesús conoce la situación que cada uno vive. Y por otro lado también comparto, mis amados, Jesús en su compasión atendió la parte física. Amados, atendió la parte física. Vio a todos en una situación caótica, terrible. A toda la multitud lo vio como ovejas sin pastor. Todos estaban enfermos del alma. Todos estaban separados de Dios. Todos corrían peligro a vivir lejos del Señor. Pero también Jesús tuvo compasión de la parte física, del cuerpo. Y dice ahora el versículo, si quiere usted ver en el versículo 14, de ahí de Mateo 14. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús atendió también. Jesús no solamente es pastor del alma. Jesús no solamente es el Señor y Salvador de nuestra relación con Él, sino también Jesús es nuestro sanador. ¿A cuántos el Señor no ha puesto su mano de poder en su cuerpo? ¿A cuántos el Señor no los ha confortado? ¿A cuántos el Señor no los ha acompañado ahí en el lecho del dolor? No han estado solas cuando usted pasa o enfrenta situaciones de dolor, de enfermedad. Usted no ha estado sola, usted no ha estado solo. Nunca hemos estado solos. Porque Jesús es tan buen pastor que atiende el alma y atiende todo. Su cuidado es completo. Amados, el Señor Jesús atiende el problema del alma, el problema del corazón. Pero también el Señor Jesús, amados, también ve y está con nosotros en nuestras adversidades. ¿Tú has creído que cuando pasas por alguna enfermedad, alguna situación de dolor, de problemas físicos, piensas que has estado solo? Piensas que has estado sola. Esa es tu manera de ver las cosas. Pero el Señor está con nosotros. Ha estado con nosotros, ha estado conmigo, ha estado contigo. Amados, había en Jesús una compasión por sanar el corazón, pero también por restaurar la salud de los hombres y de las mujeres. La compasión de Jesús los llevó a sanar el alma, pero también a sanar los cuerpos azotados por las enfermedades. La compasión de Jesús abarca todo ello. Amados, repito, cuando tú sufres, Dios no es indiferente. Dios está allí. Viene a mi mente el pasaje de San Juan 11. Cuando Lázaro murió y María y Marta lloraban a su hermano Lázaro. Y Jesús llegó después de 4 días. Y en 4 días todavía lloraban. Y sí, no hay algo que pueda quitarte el dolor de la pérdida de un ser querido de inmediatamente. Y María y Marta seguían llorando y Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y me llama la atención que el versículo 11 dice
35 del capítulo 11. Y Jesús lloró. ¡Wow! Cuando Jesús vio a Marta y a María llorando, dice el texto, Jesús lloró. ¡Wow! Me encanta ese pasaje. Se encarna con el dolor, con el sufrimiento, está contigo. Es tan buen pastor, su compasión es tan grande que no estamos solos. Por eso el salmista pudo decir, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. ¿Lo cree? Mis amados, entonces vemos en este pasaje que Jesús está atendiendo también la parte física. Jesús es el Señor, es nuestro Señor de manera integral. Y luego vemos también, hermanos, que Jesús atendió la parte física también, el hambre. Versículos 15 al 21. No lo vamos a leer, ya lo leímos. Estaban rodeando a Jesús toda la multitud, anochecía, y entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Bueno, en otros evangelios dice que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ya anochece, ya es tarde, despide a la multitud y que vayan a comer. ¿Y qué le dijo Jesús en resumen? Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a traer tanto para alimentar a tantos? Más o menos se acuerdan cuánto dice que el título es la alimentación de ¿cuántas personas? 5,000, sin contar. Exactamente, sin contar a los niños y a las mujeres. Imagínense el número. Y todavía sobraron 12 cestos de comida, ¿no? Y Jesús entonces, no solamente estaban enfermos del alma, estaban enfermos del cuerpo y también estaban hambrientos. Y Jesús también sustentó esa parte, porque Jesús es el Señor y pastor de forma integral de nuestras vidas. Amados, ¿cuentas con la bendición de tener los alimentos en casa? Es Jesús que está cuidando de ti. Tienes la bendición de probar los alimentos todos los días. El pastor soberano y divino es el providente y debemos dar gracias a Él. Amados hermanos, entonces, Cristo Jesús no es indiferente. Cristo el Señor no es indiferente, Él es el pastor. Y como pastor, su corazón está lleno de compasión. Y en su compasión Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Qué ovejas eres tú? ¿Cómo te consideras? ¿Jesús es tu pastor o estás disperso? ¿Jesús es tu pastor o estás desamparado aún todavía? ¿Jesús es tu pastor? Amados, Jesús está aquí. Él sigue siendo el Señor de señores y pastor de pastores. Yo no sé cuál es la situación que estés viviendo. No he tenido la oportunidad de platicar contigo. No he tenido la oportunidad de estar contigo en un momento y saber cuál es la situación. Pero Jesús sí, y está junto a ti. Jesús sí sabe. Y Él está lleno de compasión. Él no ha menguado. Y de seguro estoy que Él sigue teniendo compasión de ti. Hoy debes decidir si Jesús es tu pastor o vas a seguir dispersa como oveja sin pastor. Me enternece el cuadro
del Evangelio cuando la oveja está perdida. Jesús se va a buscar a la perdida. Y dice el Evangelio, mis amados, que encontró a la oveja perdida. Vio las heridas, las curó y vendó las heridas. Y después la tomó en sus brazos y lo trajo al redil. Yo no sé cómo esté tu situación. Tal vez las adversidades de la vida te han golpeado, tal vez estás herido, tal vez estás enfermo del alma, del cuerpo, tal vez estás azotado por las situaciones que has vivido. Pero al igual que Jesús encontró a esa oveja y la tomó en sus brazos, hoy Jesús quiere tomarte en tus brazos. Hoy Jesús quiere sanar tus heridas, quiere ser tu pastor, quiere traerte al redil. Ahí donde estás, los demás hermanos que ya son ovejas y que tienen a Jesús como su pastor, inclinen su rostro y oren, dando gracias a Dios porque tienen a Jesús como pastor. Pero si hay alguien que Jesús no es el pastor y tú eres una oveja perdida, que estás con tus heridas, estás dispersas, yo quiero orar por ti. ¿Quieres levantar tu mano? Ahí donde estás, solamente levanta tu mano. ¿Alguien quiere levantar su mano? ¿Alguien quiere tener una relación con Jesús? ¿Alguien lo quiere hacer ahí donde estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy Jesús es tu pastor, hoy Jesús es tu pastor. ¿Alguien más lo quiere hacer? Dios te bendiga, hoy Jesús es tu pastor, Él es tu pastor. ¿Alguien más lo quiere hacer? Hermana, Dios te bendiga, Jesús es tu pastor, Jesús es tu pastor. Oremos al Señor. Padre, gracias Señor, porque tu corazón siempre está enternecido, lleno de compasión por las ovejas que están dispersas y perdidas. Sana los corazones, Señor. Unge sus vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Unge sus heridas con el poder de tu Espíritu. Sana sus corazones, restáuralos, mi Señor. Gracias. Ayúdales y enséñales a caminar contigo, Señor. Hoy ya no serán más ovejas dispersas. Hoy ya no serán más ovejas sin pastor. Hoy tú eres el pastor. Que sientan tus brazos junto a ellos. Que sientan el manto de tu amor junto a ellos. Hoy tú los has restaurado. Señor, tú tienes poder. Ayúdales a caminar contigo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Padre, por hablarnos. Y gracias, Padre, porque eres nuestro pastor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.